Bueno, acá estamos, llegando ya al último módulo de esta videoformación. Después ya nos vienen los módulos de bonus, sería que el de geobiología y radiestesia, que bueno, esos, digamos, para mí es un regalo y es una forma muy importante que ustedes van a aprender también para armonizar sus viviendas o sus espacios de trabajo. Así que bueno, vamos a ver este módulo maravilloso que es el del jardín, uno de los que más me gusta, no solo por lo que significa dentro del Feng Shui un jardín, sino también por el hecho de que yo diseño muchos jardines, soy arquitecta y también soy paisajista, así que bueno, sé lo que significa tener un hermoso jardín, sé lo que significa para las personas el impacto ver un jardín lindo, diseñado, decorado, cómo transforma a las personas. Hace pocos días terminé un par de jardines y veo el cambio y cómo están mis clientes, las familias donde he realizado los jardines, y la verdad que me siento muy, muy, muy gratificada por los resultados. Así que bueno, en todos los jardines yo siempre aplico el Feng Shui, por eso quiero hacer como un tipeo así de los puntos más importantes que vimos en este módulo. Recordemos también vimos las fuentes de agua, que es un módulo, prácticamente para mí las fuentes de agua es prácticamente algo como la frutilla de la torta dentro del Feng Shui, porque es lo que atrae la abundancia económica. Y ahora vamos a ver un poco, vamos a analizar cómo es tu jardín en tu casa, como para que vos, vivenciando desde el tuyo, puedas aplicarlo en los de los demás. Entonces, esto es fundamental, hacerte estas preguntas. ¿Con qué me conecto cuando estoy en mi jardín? El jardín, aclaro, no solamente tiene que ser un jardín grande, un espacio muy, muy importante, puede ser un balcón, un pequeño rinconcito, vivo en un monoambiente, bueno, genero mi jardín interior. O sea, hay muchas formas de desarrollar jardines. Bueno, ¿con qué me conecto? ¿Me gusta lo que veo? ¿Cuántas veces en el día estoy allí? ¿Cómo me siento? ¿Cómo quiero que sea? Es fundamental hacernos todas estas preguntas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un jardín, o tengo un jardín que está en mal estado, no me gusta, no vivo, o sea, no lo vivencio, reniego porque tengo que cortar el pasto, porque las mascotas me rompen todo, me ensucian todo. Bueno, registrar, a ver qué me está pasando con mi jardín, qué quiero que sea ese espacio, cómo lo quisiera transformar. Y no nos conectemos acá en este momento con esto del dinero, la carencia, no puedo, no tengo quien me ayude, no. Conectémonos en este momento qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero ver, y vas a ver que de a poco lo vas a poder lograr, ¿sí? Es como una vivienda, también lo podemos plantear en etapas. Así que no hay excusas. Importante que vos lo vivencies, que vos quieras tu jardín, ¿sí? Y que cuando lo tengas lo cuides, obviamente, porque se deteriora, se degrada, también te va a conectar de nuevo con la carencia. Entonces, revisar qué me pasa dentro mío con mi jardín y mi jardín interior también. Recordemos que el jardín nos conecta con la abundancia, con la creatividad, es toda una explosión para nosotros el jardín. Entonces, ¿qué es lo también nos promueve, nos dice el diseño de los jardines? Que cuando nosotros estamos rodeados de tantos campos electromagnéticos, estamos rodeados de edificios que nos afectan, líneas de alta tensión, ángulos agudos, dardos, flechas venenosas que decimos dentro del Feng Shui, los jardines nos ayudan a minorar todo esto y equilibrar tanto los electrones positivos como negativos y también la energía. Esto que sea más yin o más yang, depende lo que yo esté necesitando. Quizás yo necesito un jardín más yin, más tranquilo, más relajado, más sombrío, o más yang, más activo, más minimalista, porque la zona es muy yang, entonces yo necesito que sea
perdón, muy yin, necesito que sea más yang, más elevado, más activo. Entonces, nosotros vamos a empezar a diseñar nuestro jardín también con estas premisas del yin y el yang. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el yin? Que podemos utilizar elementos como montañas, colinas, rocas, formas elevadas. No es que voy a hacer una montaña en mi jardín, pero dentro del nivel del terreno, empezar a jugar con distintas superficies, texturas, piedras más grandes, piedras más chicas, colores de piedra, blancas, grises, ocres. Hay infinidad de colores de piedras, cuarzos también, que son tan valiosos dentro del energético, que nos ayudan a recargar la energía. Y el yang es el agua, es la luz, es más la actividad, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, vemos en un diseño de jardín, yo utilizo la escuela de la forma, o la llamada Luantou. También en esta de la forma, nosotros vemos los 5 animales celestiales. Es una forma de diseñar jardines según el Feng Shui. Entonces ubicamos en la parte de adelante la ave fénix, que representa los proyectos, el futuro, todo lo bueno que está por venir. Eso es en el frente. ¿Qué podemos generar? Un jardincito en el frente, un cantero, con plantas, con setos, darle formas, ir cambiando con plantas de estación, como para ir renovando, depende de la energía que yo tenga en ese momento, coloco el color, la textura que necesite, o la planta que a mí me guste. Después tenemos a la izquierda, es de menor elevación, que es el dragón verde, que todos son animales protectores, obviamente. Después tenemos el tigre a la derecha, que es el metal, representa también, es otro animal celestial que nos protege. Y la tortuga negra está a la espalda. Entonces, esa es la que nos da la seguridad, el sostén. Fíjense, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ahí tenemos una casa que tiene la de la derecha también, tiene toda una cortina de árboles que eso nos genera como una montaña ficticia o imaginaria que representa la tortuga, ¿no? No necesariamente tenemos que vivir en una zona montañosa, ¿sí? Nosotros podemos ir generando. Fíjense acá, esta imagen que yo seleccioné, tenemos una elevación, un desnivel en el terreno, y las medianeras, o las paredes con este jardín vertical, lo que nos genera son esas montañas o esas elevaciones de dragón o de tigre, dependiendo de la ubicación. Entonces ahí vemos en la gráfica de vista superior, vemos que la parte de atrás tenemos una protección con unos árboles. En el lado del dragón tenemos también unos setos o una medianera de plantas que nos dividen. También tenemos el movimiento con un pequeño estanque o puede ser una piscina. El frente tenemos el ave fénix, que está más despejado en este caso, y después tenemos el lado del tigre, que sería, mirándolo en la gráfica, sería a la izquierda, donde tenemos otros arbustos con flores blancas, que tienen que ver más con el color del metal, que nos generan esto de la relajación y la tranquilidad. Como les comentaba, en la naturaleza es mucho más fácil, por ahí si yo vivo en una zona más montañosa, de representarlo naturalmente. Bueno, pero en este caso yo elegí en un jardín urbano, como nosotros, con distintos elementos que podemos ir utilizando y colocando, artificiales obviamente, podemos ir generando estos animales celestiales. Y después también es muy práctico, y acá yo sí lo utilizo, es el mapa bagua de la escuela del sombrero negro o budista. En este caso nos sirve mucho para hacer una gráfica de tu jardín y dividirlo en todos estos sectores, tipo un octógono, ¿sí? Fíjense que es un octógono. Entonces nosotros tomamos el plano del terreno, lo dividimos tal cual este octógono, lo vamos dividiendo en diagonales, y en cada sector vamos a utilizar, vamos a ver las distintas energías. Por ejemplo, ¿cómo lo ubico? Esto es fundamental. Lo mismo que en un estudio, en una habitación, o también lo utilizo para los espacios de trabajo mirando el escritorio. ¿Dónde ubico? Es la pregunta del millón. A diferencia de la escuela de la brújula, que se maneja con la brújula, y yo veo la orientación por donde ingresa la parte de mayor energía,
En este caso, la Escuela del Bagua sostiene que nosotros tenemos que desde el lugar donde nosotros salimos o ingresamos, en este caso, estamos saliendo del jardín, por la puerta principal, por donde yo salgo del jardín, hacia donde miro, hacia donde proyecta mi primer mirada, mi primera vez, esa sería la fama, ¿sí? Es como mi norte, en la parte superior. A partir de ahí distribuyo todos los otros palacios, ¿sí? O sectores. Acuérdense entonces, yo salgo al jardín por la puerta principal, que salgo del jardín siempre, hacia donde yo miro, de frente, esa es la fama y la reputación. Y a partir de ahí genero todo el abanico. Lo hago en el plano, ¿sí? Lo plasmo en el plano. De esa forma yo voy a ir utilizando. Fíjense que nosotros tenemos el elemento fuego, la tierra, el metal, todos esos elementos nosotros los podemos ir colocando en el diseño de nuestro jardín, con distintos objetos y colores. Pueden ser plantas, piedras, maderas, cristales. Por ejemplo, el metal, podemos poner carrilones de metal, estos que hacen sonido. Podemos representarlo por piedras, si no queremos poner sonido, porque nos molesta. El cristal, por ejemplo, puede haber móviles de cristal, puede haber vitrofusión en las paredes, mosaicismo, o sea, vamos viendo qué es lo que nos sirve otra vez para la decoración de nuestro jardín y utilizamos algo que a nosotros nos agrada y nos gusta. Es fundamental, eso recordarlo siempre. No colocar objetos que no nos gusten, ¿sí? Porque nos trae una energía que no es positiva para nosotros y empieza a vibrar bajo la energía de nuestro jardín. Así que bueno, también generar este equilibrio del yin y el yang, generar espacios de movimiento, espacios de quietud, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a ir, empezamos a utilizar la ubicación de los 5 elementos del Feng Shui. Según la escuela, en este caso yo selecciono la del Bagua, ¿sí? Para mí es la más práctica en este caso, en los jardines. Y algo que a mí me gusta, que esto lo incorporo yo también en todos los diseños de mis jardines, es utilizar los 5 sentidos en el jardín. Nosotros no solamente cuando vamos al jardín es lo visual, también es lo olfativo, ¿sí? Es sentir el aroma de las plantas. En este caso yo utilicé lo de las lavandas porque a mí me gusta cuando diseño los jardines siempre poner una lavanda en un lugar de paso. ¿Por qué? Porque me gusta tocar una lavanda y sentir el aceite, el aroma de la lavanda en mi mano y llevármelo. Entonces, la puse esta en particular, pero por una cuestión de acordarme. Pero hay un montón de plantas que, por ejemplo, el jazmín del Cabo, que tiene un aroma exquisito, también cuando florece, ir utilizando distintos aromas, pero combinándolos entre sí, que no sea un jardín muy invasivo porque si no va a haber muchos colores. El gusto está por los frutales, todo lo que tiene que ver con la huerta. El oído, podemos utilizar cascadas, carrilones, todo lo que nos genere movimiento. El tacto, fíjense que hay plantas que son como peluditas, carnosas, flores que también son como terciopeladas, que te dan ganas de tocarlo. Utilizar ese sentido también. Y la vista, obviamente, todo lo que yo veo en el jardín, los colores, las combinaciones, las alturas, el tamaño de las hojas. Hay hojas más grandes, más pequeñas, más alargadas. Todo en un jardín está en composición. No podemos dejar nada librado al azar. La vegetación, las flores, todo eso nos genera un festival de posibilidades que podemos incorporarlo a nuestra casa. Imagínense que el jardín es el lugar donde yo llego a mi casa después de un día de trabajo, de actividades con mi familia, con mis hijos, y llego y veo esa maravilla, y yo me relajo, me conecto con mi interior, me puedo conectar con mi pareja, con mis hijos, conmigo misma. Recordemos que para yo estar bien con los demás, primero tengo que estar bien conmigo. Y si yo no estoy en el jardín, pero por lo menos verlo, ¿sí? Yo cuando incorporo una galería, incorporo un jardín, desde lo visual, yo ya lo estoy incorporando en el interior de mi vivienda.
Así que eso ténganlo en cuenta. También podemos definir áreas. Las áreas son sectores dependiendo de las edades de las personas que viven en nuestra vivienda y del tamaño de nuestro jardín, obviamente. Sectores para los niños, sectores de relax, sectores para comer, una cena, un almuerzo. Acá nosotros en Argentina comemos muchos asados, que es carne. Hace poquito hice un jardín que le diseñé un fogón, porque al esposo de mi cliente le gusta hacer asado a la estaca. Entonces clavado ahí, todos los amigos alrededor, compartiendo. Quedó fantástico ese espacio, era un lugar dentro del jardín que no se usaba, muy residual y oscuro, y ahora se activó con toda la energía del fuego en un sector que antes estaba totalmente muerto y negado. Maravilloso, ¿no? Los clientes están fascinados. Y era un lugar que estaba y que no se usaba. También, tanto como en el interior, también en el exterior, evitar los excesos. Siempre tiene que estar todo decorado y diseñado de manera que la energía pueda circular y pueda distribuirse correctamente. Y destinar, bueno, esto que le decía, los espacios de circulación. Hay distintos tamaños de jardines. Dentro de los jardines urbanos hay jardines más grandes, jardines más pequeños, medianos, con niveles, desniveles. A veces tenemos un jardín de ventilación nada más porque es muy pequeño o no hay nada, no tenemos espacio porque vivimos en un buen ambiente. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, un balcón donde hay unas aromáticas, por ejemplo, que es una columna de macetas. Después tengo un rinconcito zen con una fuente aquí, a la derecha de la otra imagen, que está dentro del departamento. O sea, nosotros podemos generar en mínimos sectores y rincones espacios para relajarnos, para conectarnos con toda esta maravilla de la naturaleza en sí, porque el jardín es eso, lo que hace es conectarnos con la naturaleza. Acá tenemos casos de balcones que podemos diseñar espacios de relajación, jardines verticales, vienen artificiales también, que quedan muy bien. Y en la imagen de la derecha me gustó porque es como un sector de estar muy pequeño, donde fíjense, cuelgo la silla, la mesa, o sea, todo prolijito y bien armadito. Entonces no tengo, cuando no me quiero sentar, tengo lugar para mover y circular. Acá tenemos otro caso. Fíjense, en la imagen superior, son unos baúles que hay mismo ahí adentro, guardo los almohadones. Y con ese mimbre lo que se hizo fue darle más privacidad al espacio. Acá ya tenemos gazebos o pérgolas, que son lugares donde, ¿qué es lo que me permite un gazebo? Que yo esté en un sector y yo me sienta contenido, protegido, que no esté a la intemperie. Entonces yo en esos lugares voy a querer permanecer más tiempo, me voy a sentir como más cobijada. Si yo estoy en un lugar grande, un gran parque, por ejemplo, un gran jardín, y no tengo esta protección, y voy a estar poco tiempo. Imagínense un día de sol en verano, me achicharro. Entonces, bueno, esto también nos ayuda y nos cuida, nos protege, y voy a permanecer más tiempo. Acá tenemos también, podemos generar dentro de los jardines, los deck, los solarium, lugares de relajación, lugares donde yo puedo estar con vegetación, con plantas, palmeras que me generen sombra. Las palmeras, por ejemplo, que tienen esto de generar, al generar ese movimiento de las hojas, generan un sonido también, que es muy relajante. Y después tenemos los estanques y cascadas, que también dentro de la gran variedad de estanques y cascadas que tenemos desde minimalistas, orgánicos, con rocas más tipo naturales, de tipo montaña, después con piedras más planas, cascadas naturales, artificiales, bueno, un montón de diseños que tenemos. Podemos ponerle peces, pueden ser piscinas naturales también, con filtros naturales. Recordemos que el agua es un gran acumulador de energía, un gran acumulador de chi, entonces eso también ingresa en mi vivienda.
Y tenemos, como les comentaba, el tema de las plantas, hay numerosas plantas que nos pueden beneficiar, y siempre cuando vayamos a los viveros, esto yo se lo recomiendo siempre a mis clientes, es importante que veamos, y si nos pueden ir a asesorar a nuestro jardín, sobre todo vayan a nuestro espacio, mejor aún. Pidamos asesoramiento a un profesional, a algún arquitecto paisajista o a la gente del mismo vivero, que nos asesoren qué tipo de plantas es recomendable según la orientación de nuestro jardín, según el asoleamiento de nuestro jardín y los vientos. ¿Por qué? Porque podemos generar un jardín divino, hacer una inversión muy grande, pero se nos enferman las plantas o se nos secan, porque tenemos un exceso de sol y ese tipo de plantas no soporta tanto sol. Entonces es importante pedir asesoramiento, porque en definitiva vamos a estar invirtiendo en un jardín que lo vamos a tener saludable por muchos años, y en otro caso, en días se nos va a morir el jardín, en días. Entonces pidamos asesoramiento, que es una inversión y que va a hacer que el jardín sea mucho más bello y nosotros nos sintamos mucho mejor. Y en ese punto quiero detenerme un poquito, que a mí me pasa, y son también preguntas recurrentes con mis clientes también, porque a veces un asesoramiento profesional tiene un valor y las personas lo ven como un costo, como que no me puedo dar el lujo de contratar a un paisajista, un arquitecto. Eh, es una inversión, ¿por qué? Porque un profesional siempre nos va a ayudar a realizar la mejor inversión y a gastar menos, que en definitiva después terminamos gastando más. Sobre todo un jardín, imagínense lo que es armar un jardín, lo que significa armar un jardín y después perderlo, verlo que se va muriendo en días. Es muy triste. Entonces, pidamos asesoramiento y seguro que tu jardín va a ser hermoso, bellísimo. Entonces, para repasar, estos serían los ordenadores para el diseño de tu jardín. Diseñemos las áreas según los animales celestiales. Vamos viendo dónde va la tortuga en la parte de atrás, el ave fénix adelante, el tigre blanco a la izquierda y el dragón verde a la derecha, ¿sí? Ver el mantenimiento de las plantas, lo que les comentaba recién en el riego. Mantenimiento de materiales, maderas, metales y vidrios. Veamos si realmente vamos a poder mantener un deck de madera o una pérgola de madera. Sí, la colocamos, si no, utilizamos elementos constructivos que no necesiten tanto mantenimiento. El orden y la limpieza en las plantas que están en mal estado. Y colocar elementos agradables a los 5 sentidos, a la vista, al olfato, al oído, al tacto y el gusto. Activar el jardín a través del uso del agua y del sonido. Recordemos que todo esto nos va a generar todo este movimiento. Y representar siempre los 5 elementos del Feng Shui. Todos tienen que estar presentes en nuestro jardín. Así que bueno, estos serían los ordenadores para el jardín, y ahora vamos a ver, vos como consultor de Feng Shui, qué puntos tenés que tener en cuenta cuando vayas a un jardín, o veas ahora tu jardín, y con qué te conectas, ¿sí? Siempre vamos a lo mismo, ver con qué me conecto, preguntarle a la persona que me hace la consulta qué está sintiendo, qué le está pasando con este jardín, qué desea de este jardín, y veo qué sensación me provoca, ¿sí? Nos tomamos un tiempo, una relajación, lo recorremos, observamos. Nosotros con el Feng Shui tenemos que aprender a observar, no a mirar, a observar. Observar el entorno, observar a las personas, tonos de voz, cómo hablan. Cuando estamos en distintos ambientes de la casa o en distintos sectores del jardín, cómo le cambia el tono de voz a la persona, con qué tema sale, con qué nos está diciendo, porque eso nos da información, mucha información. Con el tiempo vas a adquirir esta práctica y te vas a ir dando cuenta. ¿Cómo es el estado de las plantas en el caso del jardín? El mobiliario que tiene el jardín. ¿Cómo es el asoleamiento? Si tiene sol, por ahí son espacios muy sombríos y húmedos.
También observo alrededor qué pasa con los vecinos, porque la energía alrededor también influye mucho. No es lo mismo que yo esté rodeado de casas con jardines hermosos, o estar rodeado con edificios, o estar rodeado con baldíos, con casas abandonadas. La energía es muy pesada en esos casos, o negativa. Y le vuelvo a preguntar al cliente qué siente en ese espacio y cómo le gustaría ocuparse de ese jardín. Si realmente quiere estar mucho tiempo, dedicarle tiempo, si quiere contratar a una persona para que lo haga, o simplemente quiere un jardín que sea de fácil mantenimiento porque no tiene tiempo. Esto tiene que ver porque lo vamos a ayudar en cierta manera a hacer una selección de materiales o plantas. En el caso de que no sepamos de diseño de jardines, yo porque me especializo en esto, siempre derivemos a una persona que lo sepa. Entonces podemos tener un arquitecto, podemos tener un paisajista, un vivero, que podamos recomendar. Siempre recomendemos, demos las herramientas a nuestros clientes, porque si no es como que, bueno, se quedan con la información y no saben cómo hacerlo. Entonces siempre está bueno tener como una agenda donde tengamos todos los teléfonos y le podamos pasar a nuestros clientes y facilitar esto. También ver si tenemos plantas o árboles enfermos, si hay árboles con tumores, plantas también con tumores. Esto nos está dando información de la energía que hay debajo de ese espacio. Eso lo van a ver en el bonus, en el módulo que les regalo, que es el de geobiología y radiestesia, donde ahí van a ver el tema de las plantas. Y cómo es el tamaño del jardín y si me permite sectorizar. Esto es lo que nosotros tenemos que observar y ayudarlo a nuestros clientes, a nuestros consultantes, a diseñar este espacio. Así que bueno, hasta acá hemos llegado con el módulo del jardín, uno de los que más me gusta, como todos los de la casa, pero para mí, si me dan a elegir, el que más me gusta es el del jardín, porque bueno, me dedico a esto también y el jardín tiene esto de conectarme con la abundancia, con la riqueza, con mi abundancia interior. Yo me puedo conectar con todos mis recursos. Entonces, cuando yo tengo un jardín lindo, no necesito tener un parque, necesito contener un espacio pequeño dentro de, miren, para que se den una idea. Yo al lado de mi computadora tengo esto. Tengo plantas también, pero esto que es tan chiquitito e insignificante, para mí representa una planta, representa el verde. Entonces, a veces con muy poco podemos generar estas cosas que nos cambian la energía de los espacios. Así que bueno, les agradezco haber llegado hasta acá. Un placer enorme, como siempre, que me hayan acompañado durante todo este proceso y haber sido parte del proceso de armonización de tu vivienda, de sanación de tu vivienda. Como siempre, quedo abierta a todas las consultas que quieras hacerme con respecto a tu casa y desde ya agradecida por la posibilidad de haber sido parte de este aprendizaje y nos estamos viendo en breve en otras formaciones y acá estoy dispuesta a ayudarte en todo lo que necesites. Así que nos vemos hasta la próxima.